La pasante derramó una taza entera de café sobre mí en medio del centro médico Arbovieu y se rió, diciéndoles a todos que su esposo era el director ejecutivo y que yo sería despedida antes del almuerzo. Lo que ella no sabía era que la mujer parada frente a ella controlaba el hospital. Y con una tranquila llamada telefónica, estaba a punto de convertir su demostración pública de poder en el momento en que todo comenzó a colapsar. Acababa de aterrizar en Boston esa mañana. Un vuelo nocturno desde Europa, 12 horas en el aire, mi cuerpo rígido por el agotamiento y mi mente aún repasando hojas de cálculo, contratos y negociaciones con proveedores. Ni siquiera había ido a casa. No quería hacerlo. En cambio, le pedí al conductor que me llevara directamente a Arbovieu. Durante semanas, Jonathan me había asegurado que todo funcionaba sin problemas. La dotación de personal era estable, la moral era alta, las operaciones estaban mejor que nunca. Lo decía tan fácilmente con esa sonrisa encantadora que hacía que la gente confiara en él sin hacer preguntas. Quería verlo yo misma. No desde una sala de juntas, no desde un informe, sino desde el terreno. Así que entré por las puertas principales. El vestíbulo del hospital estaba vivo de esa manera familiar. Pasos resonando contra los pisos pulidos, conversaciones en voz baja entre familias preocupadas, el leve olor a antiséptico y café persistiendo en el aire. Las pantallas parpadeaban con números de pacientes. Una enfermera pasó apresuradamente, con un portapapeles bajo el brazo. Este lugar había sido mi segundo hogar desde la infancia. Mi padre solía traerme aquí los fines de semana, sosteniendo mi pequeña mano mientras caminaba por los pasillos, enseñándome que los hospitales no eran edificios. Eran promesas. Promesas de proteger la vida, la dignidad y la confianza. Me paré cerca del mostrador de recepción, observando en silencio. Fue entonces cuando lo vi. El doctor Lucas Nguyen. Estaba de rodillas en el centro del vestíbulo, con las mangas arremangadas, las manos moviéndose con tranquila precisión mientras realizaba reanimación cardiopulmonar a un paciente colapsado. Su voz era firme, cortando el ruido como una orden que la habitación obedecía instintivamente. Denle espacio lentamente. Respiren. La gente retrocedió sin discutir. Observé la forma en que trabajaba, concentrado, compuesto, inmutable ante la multitud que se formaba a su alrededor. Esto era lo que se suponía que debía ser Arbovieu. Este era el estándar. El paciente jadeó. Una ola de alivio recorrió a los espectadores. Y entonces el sonido de gritos destrozó todo. ¿Estás ciego o simplemente eres estúpido? Me di la vuelta. Cerca de la entrada, una mujer joven con un vestido de diseñador ajustado estaba de pie con su teléfono levantado. La cámara apuntaba a su propia cara perfectamente angulada. Una insignia azul de pasante colgaba de su escote, casi burlándose de la palabra impresa en ella. Le estaba gritando a Henry. Henry había trabajado aquí más tiempo del que yo había estado viva. Se movía lentamente ahora, con la espalda doblada por la edad, las manos temblando ligeramente mientras se disculpaba una y otra vez. Lo siento, señorita. Moveré el coche de inmediato. Ella puso los ojos en blanco dramáticamente. Dije sombra. ¿Sombra? ¿Tienes idea de lo que el calor le hace al cuero? Honestamente, ¿cómo alguien como tú siquiera trabaja en un lugar como este? Sus seguidores estaban mirando. Corazones flotaban a través de su pantalla. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Esto no era solo grosero. Esto era podredumbre. Di un paso adelante antes de poder detenerme. Esto es un hospital, dije, mi voz tranquila pero firme. Baja la voz. Ella se volvió lentamente, escaneándome de pies a cabeza. Traje arrugado por el viaje, sin maquillaje, sin insignia visible de estatus. A sus ojos, yo no era nadie. Ella sonrió con presunción. ¿Y quién se supone que eres tú exactamente? Antes de que pudiera responder, ella se movió, fingiendo perder el equilibrio. El café me golpeó primero con un choque frío, luego con calor, empapando mi traje blanco, goteando sobre el piso de mármol a mis pies. Jadeos recorrieron el vestíbulo. Ella gritó, «Oh, Dios mío, me empujaste». Los teléfonos se levantaron, las cámaras me apuntaron.
Luego se inclinó más cerca, bajando la voz lo suficiente para que solo yo la escuchara. Será mejor que te disculpes, Siseo. ¿Sabes quién es mi esposo? Miré la mancha oscura que se extendía por mi ropa. Luego miré su cara sonriente. Mi esposo, dijo en voz alta ahora para su transmisión en vivo, es el director ejecutivo de este hospital. Una llamada y estás fuera. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. No alcé la voz. No discutí. No expliqué. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Perfecto, dije en voz baja. Llamémoslo juntos. Y en ese momento, parada allí empapada en café, rodeada de cámaras, supe que esto no se trataba solo de humillación. Esto estaba a punto de convertirse en un ajuste de cuentas. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que este espacio crezca y te trae más historias tranquilas como esta. Gracias por escuchar. El momento en que saqué mi teléfono, el vestíbulo cambió. No ruidosamente, no todo a la vez, sino de la forma en que lo hace el aire antes de una tormenta, pesado, expectante, cargado. La sonrisa de la pasante vaciló por solo una fracción de segundo. Ella no había esperado esto. La gente como ella nunca lo hacía. Esperaban miedo, lágrimas, disculpas, no silencio, no calma. Se inclinó hacia su teléfono nuevamente, inclinando la cámara con cuidado, sus labios ya formando las palabras que planeaba alimentar a sus seguidores. Chicos, miren esto, dijo dulcemente. Alguna mujer loca acaba de agredirme en el trabajo y ahora finge hacer amenazas. La ignoré. Busqué el nombre de Jonathan. La pantalla se iluminó. El tono de llamada resonó, suave al principio, luego más fuerte, cortando los murmullos en el vestíbulo. Las conversaciones murieron a mitad de la frase. Una enfermera se congeló con un historial medio levantado. El teléfono de alguien se deslizó de su mano y golpeó el suelo. Un tono, 2, 3. Jonathan siempre contestaba al primer tono. Hoy no lo hizo. La pasante rió, aguda y triunfante. ¿Ves?, dijo ella. Está ocupado. Los hombres importantes no tienen tiempo para nadie. En el cuarto tono, la llamada se conectó. Emily, la voz de Jonathan llegó baja y apresurada. Estoy en medio de algo. Te llamaré luego. Puse la llamada en altavoz. Cada palabra resonó. No, dije. No lo harás. Hubo una pausa. Podía imaginarlo enderezándose la corbata, forzando esa calma practicada en su voz, probablemente rodeado de personas a las que intentaba impresionar. Emily, advirtió suavemente. No entiendes, esta reunión. Estoy parada en el vestíbulo principal, interrumpí, cubierta de café. Tu pasante acaba de agredirme. Silencio. La cara de la pasante se quedó sin color. ¿Qué?, preguntó Jonathan. Ella dice que eres su esposo, continué uniformemente. Ella dice que una llamada tuya puede hacer que me despidan. Una inhalación aguda al otro lado. Detrás de mí, sentí movimiento. El doctor Nguyen se había acercado, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia fuera inconfundible, sólida, firme. Jonathan, dije. Tienes 5 minutos. Baja las escaleras. Emily, por favor, susurró. Este no es el lugar. Me repetiré una vez, respondí. 5 minutos. Terminé la llamada. El vestíbulo explotó, no en ruido, sino en susurros. Los teléfonos se levantaron más alto ahora. Los comentarios en vivo volaban más rápido de lo que podía leerlos, reflejados en los ojos cada vez más abiertos de la pasante. Me miró como si hubiera roto el guión que había memorizado de por vida. Estás mintiendo, espetó. Estás mintiendo. Él nunca. El doctor Nguyen habló entonces, su voz tranquila pero inflexible. Señorita, dijo, le sugiero que deje de filmar. Ella se giró hacia él. Mantente fuera de esto, Siseo. Solo eres un médico. Un murmullo recorrió la multitud. El doctor Nguyen no se inmutó.
Soy el jefe de cardiología, dijo. Y usted está violando la política del hospital. Ella rió, chillona y frágil. Mi prometido dirige este lugar, dijo. Puedo hacer lo que quiera. La observé de cerca. La valentía se estaba rompiendo. Seguía ajustando su teléfono, revisando comentarios, actualizando la pantalla como si la tranquilidad pudiera aparecer si miraba lo suficiente. Pasaron los minutos. Cada segundo se estiraba. Entonces sonó el ascensor privado. Las puertas se abrieron. Jonathan salió. No se parecía en nada al hombre que daba discursos principales. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Su chaqueta colgaba abierta. El sudor oscurecía el cuello de su camisa. Escaneó la multitud salvajemente hasta que sus ojos aterrizaron en mí, en el traje empapado de café, en el doctor Nguyen a mi lado, en la pasante. Por un latido, nadie se movió. Entonces ella corrió hacia él. «Bebé», gritó, agarrando su brazo. «Gracias a Dios que estás aquí». Ella me atacó. «Me están intimidando». Jonathan no la miró. No podía dejar de mirarme a mí. «Jonathan», dije en voz baja. «¿Te gustaría explicar por qué tu pasante tiene acceso a tu oficina, tu tarjeta de crédito y tu apellido?» La multitud inhaló al unísono. «¿Qué?», chilló ella, volviéndose hacia él. «Dijiste». Él se la quitó de encima con fuerza. «No te conozco», espetó. «Aléjate de mí». Su boca se abrió. La transmisión en vivo captó todo. «Mentiroso», gritó. «Estuviste conmigo anoche». El doctor Nguyen dio un paso adelante. «Es suficiente», dijo. Jonathan finalmente encontró su voz. «Emily, por favor», dijo desesperadamente. «Podemos hablar de esto en privado». Sonreí. «No», dije. «No podemos». Me volví hacia la multitud. «Mi nombre es Emily Carter», anuncié. «Y soy la presidenta del Centro Médico Arbovieu». Estallaron jadeos. Las rodillas de Jonathan flaquearon. «Y continué, es el último día que Jonathan Reed representa a este hospital». El ajuste de cuentas había comenzado, y no iba a ser silencioso. Durante unos segundos después de que pronuncié mi nombre, el vestíbulo olvidó cómo respirar. «Emily Carter, presidenta». Las palabras no necesitaban explicación. Aterrizaron con peso, con historia, con una autoridad que no podía ser eliminada por una transmisión en vivo. Jonathan me miró como si estuviera viendo a una extraña. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. El hombre que una vez habló con confianza ante salas llenas de inversores ahora no podía encontrar una sola oración. «No», susurró. «Emily, no hagas esto aquí». Di un paso más cerca. «Esto», dije en voz baja, «es exactamente donde tiene que suceder». La pasante, Vanessa, estaba temblando ahora, su teléfono temblaba en su mano, la transmisión en vivo aún funcionando, capturando cada grieta en su fantasía. «Me dijiste que eras dueño de este lugar», dijo, volviéndose hacia Jonathan. «Dijiste que ella no era nada, solo una figura decorativa». Jonathan se estremeció. «Apágalo», le espetó. «Apaga el maldito teléfono». Ella no lo hizo. El doctor Nguyen dio un paso medido hacia adelante. «Seguridad», dijo con calma. «Por favor, escolten a la señorita Cole lejos de las áreas de pacientes». 2 guardias se acercaron. Vanessa retrocedió, gritando, pero su voz fue tragada por el creciente murmullo de la multitud. Jonathan me agarró del brazo. «Emily», siseó, bajando la voz. «Podemos arreglar esto». Cometí un error. Simplemente no así. Miré su mano en mi manga. Luego la quité. «No cometiste un error», dije. «Creaste un sistema». Me volví hacia el mostrador de recepción. «Por favor, llamen a legal», dije. «Pídanle a Arthur que traiga el archivo al vestíbulo ahora». La cara de Jonathan se puso blanca. «¿Qué archivo?», exigió. «El que esperabas que nunca pidiera», respondí.
Mientras esperábamos, me dirigí a la sala. Les debo a todos una explicación, dije, mi voz llevándose fácilmente. Lo que presenciaron hoy no es un incidente aislado. Es el resultado de un fracaso de liderazgo. Jonathan trató de interrumpirme. Levanté una mano. Él se detuvo. Durante semanas, continué, he estado en el extranjero negociando contratos de equipos que este hospital necesita desesperadamente. Contratos que ya estaban aprobados, totalmente financiados. El doctor Nguyen asintió levemente. Sin embargo, dije, los fondos nunca llegaron a los proveedores. Jonathan rió nerviosamente. Eso no es cierto. Hubo retrasos, contabilidad. Arthur llegó entonces, moviéndose enérgicamente entre la multitud con una carpeta gruesa en sus manos. Se detuvo a mi lado y la abrió. Señora presidenta, dijo claramente. Estos son los registros bancarios que solicitó. Tomé la carpeta y dejé que se abriera. Las páginas se derramaron sobre el mostrador. Números, fechas, transferencias. $2 millones. Vanessa jadeó. Jonathan se lanzó hacia adelante. Esos son privados. Eran fondos del hospital, corrigió Arthur con calma. Desviados a través de una empresa fantasma. Miré a Jonathan. Y depositados, agregué, en una cuenta conectada a Vanessa Cole. El vestíbulo estalló. Vanessa gritó. Dijiste que era un regalo. Jonathan se giró hacia ella. Cállate. El doctor Nguyen se interpuso entre ellos. Suficiente, dijo bruscamente. Están deshonrando esta institución. Continué, mi voz inquebrantable. Debido a este robo, dije, los pacientes esperaron más tiempo, los procedimientos se retrasaron, las vidas se pusieron en riesgo. Cerré la carpeta. Eso no es un problema matrimonial, dije. Eso es un crimen. Jonathan cayó de rodillas. Literalmente. Lo devolveré, suplicó. Cada centavo, lo juro. Solo no me quites todo. No sentí nada. Ni satisfacción, ni ira, solo claridad. Jonathan Reed, dije, con efecto inmediato, estás despedido como director ejecutivo del Centro Médico Arborview por graves violaciones éticas y sospecha de malversación de fondos. Las palabras resonaron. La seguridad dio un paso adelante. Jonathan no se resistió esta vez. Me volví hacia el doctor Nguyen. Como jefe de cardiología y miembro de la Junta Médica, dije, acepta el papel de director ejecutivo interino hasta que la Junta se reúna. Dudó solo por un segundo. Sí, dijo. Por los pacientes. Estallaron aplausos. No educados, no vacilantes. Reales. Vanessa colapsó en sollozos mientras la seguridad se la llevaba. Arthur se inclinó hacia mí. La prensa estará aquí dentro de una hora, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Miré alrededor del vestíbulo a las enfermeras, los médicos, las familias que habían visto el poder mentir y desmoronarse en tiempo real. Este hospital fue construido sobre la confianza, dije. Hoy, esa confianza fue puesta a prueba. Les prometo que será restaurada. Más tarde, cuando la multitud se dispersó y el ruido se desvaneció, finalmente sentí el peso de lo que había hecho. El doctor Nguyen me entregó una botella de agua. Estuviste firme, dijo suavemente. Tu padre estaría orgulloso. Asentí. Pero por dentro, sabía que esto no era el final. Era el comienzo de algo mucho más peligroso porque los hombres como Jonathan no aceptan la derrota en silencio. Y la verdad, una vez expuesta, tiene una forma de exigir su precio. Pensé que lo peor había pasado. Estaba equivocada. Para cuando llegué a casa, el cielo sobre Boston ya se había oscurecido. Las luces de la ciudad se desdibujaban a través de la ventana del auto como estrellas distantes. Mi teléfono vibró una vez, luego otra vez. Luego no paró. Mensajes, alertas, llamadas perdidas. No los abrí al principio. Me quité los zapatos, dejé mi bolso, apoyé la frente contra la pared de mármol fresco del pasillo y cerré los ojos.
Solo respira, Emily. Entonces la curiosidad ganó. Desbloqueé mi teléfono. El primer titular hizo que se me cayera el estómago: esposa hambrienta de poder humilla al director ejecutivo en crisis pública. Otro siguió segundos después: pasantes agredidos por el hospital. Imágenes exclusivas. Mis dedos temblaban mientras me desplazaba. Los clips del vestíbulo estaban en todas partes, pero editados cuidadosamente, brutalmente. Mostraban el café derramándose por mi traje. Mostraban a Jonathan de rodillas. Mostraban al Dr. Nguyen de pie cerca de mí. Lo que no mostraban era a Vanessa gritándole a Henry. No mostraban las amenazas. No mostraban los registros bancarios. Los comentarios eran peores. Ella se ve fría. Probablemente planeó esto para robar la compañía. Ese médico definitivamente es su amante. Pobre hombre, destruido públicamente por su propia esposa. Dejé caer el teléfono en el sofá. Entonces, este era el movimiento final de Jonathan. Si no podía mantener el poder, envenenaría la percepción. Sonó el timbre. Arthur estaba allí, con expresión sombría. Una segunda carpeta bajo el brazo. Contrataron una firma de relaciones públicas negra, dijo tan pronto como entró. Bots, imágenes editadas, influencers pagados. Están impulsando una narrativa rápida para presionarme, dije. Él asintió. Divorcio, acuerdo, silencio. Me reí suavemente. Me sorprendió incluso a mí misma. Todavía piensa que esto es una negociación. Arthur vaciló. Emily, la opinión pública puede mover los mercados. Los hospitales dependen de la confianza. Miré las ventanas oscuras, mi reflejo devolviéndome la mirada. Cansada, manchada de café, la memoria aún aferrada a mi piel. Entonces no nos esconderemos, dije. No negaremos. No suplicaremos. Me volví hacia él. Diremos la verdad. ¿Toda ella? A la mañana siguiente, el auditorio de Arborview estaba lleno. Cámaras, micrófonos, reporteros inclinándose hacia adelante en sus asientos como cazadores sintiendo sangre. Entré con un vestido negro simple. Sin joyas, sin armadura. El Dr. Nguyen caminó a mi lado, firme como siempre. Los flashes estallaron. Me senté, junté las manos y esperé el silencio. Mi nombre es Emily Carter, comencé. No convoqué esta conferencia de prensa para defenderme. La convoqué para defender este hospital. Un reportero se puso de pie de inmediato. Señora Carter, está teniendo una aventura con el Dr. Nguyen. La sala se tensó. Antes de que pudiera hablar, él alcanzó el micrófono. Responderé a eso, dijo. Todas las cabezas se giraron. Somos colegas, amigos. Nada más, dijo uniformemente. Pero no mentiré sobre una cosa. He respetado a Emily durante muchos años. Ese respeto nunca ha cruzado una línea ética. Los susurros se extendieron. Él continuó, tranquilo y preciso. La razón por la que Jonathan Reed fue destituido no fueron los celos. Fue la evidencia. Hizo un gesto hacia la pantalla detrás de nosotros. Apareció un documento. Transferencias bancarias, nombres de cuentas, fechas, luego otro archivo. Y debido a que el señor Reed eligió manipular la opinión pública, dijo el Dr. Nguyen, estamos publicando una última pieza de evidencia. La sala se congeló. Un informe de ADN llenó la pantalla. Jadeos. Jonathan Reed, dijo el Dr. Nguyen en voz baja, engendró un hijo hace 3 años con otra mujer. Después de su muerte, abandonó a ese niño en un centro de atención. Sin visitas, sin apoyo. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No con dolor, sino con liberación. Las preguntas llegaron rápido después de eso. La imagen de Jonathan colapsó en tiempo real. Para la tarde, los titulares habían cambiado. Para la noche, los comentarios cambiaron. Esa noche, sola en la casa, finalmente me permití sentarme en el suelo y llorar.
No por Jonathan, sino por la ilusión. El doctor Nguyen llamó suavemente, habiendo venido a ver cómo estaba. No tienes que ser fuerte esta noche, dijo gentilmente. Lo miré. Lo sé, susurré. Afuera, la ciudad seguía adelante. Adentro, sabía una cosa con certeza. La tormenta no había terminado, pero por primera vez, no le tenía miedo. Porque la verdad, una vez dicha, no retrocede. Avanza. Las consecuencias fueron inmediatas. Al final de la semana, el nombre de Jonathan ya no iba seguido de títulos, solo de cargos. Los inversores se retiraron. Los socios exigieron auditorías. La junta se reunió en sesión de emergencia. Y cada decisión que había firmado en el último año fue puesta bajo revisión. El hospital no colapsó. Se estabilizó y eso creo que fue lo que más le dolió. Arthur se reunió conmigo en su oficina 2 días después con una sonrisa delgada y una carpeta gruesa. Presentó una orden judicial, dijo. Afirma que orquestaste un golpe público, abuso emocional, difamación. Asentí sin sorprenderme. ¿Quiere ventaja?, dije. Un mejor acuerdo. Arthur deslizó un documento sobre el escritorio. El juez lo negó. Orden de restricción temporal contra él en su lugar. Por primera vez desde el vestíbulo, exhalé completamente. Esa noche, Jonathan llamó. Casi no contesté. ¿Casi? ¿Qué quieres?, pregunté. Su voz sonaba más vieja, desgastada. Tenemos que hablar. Estamos hablando, dije. No así, insistió. En persona. Paso. El silencio se estiró. Entonces la amargura se filtró. ¿Crees que ganaste?, dijo. ¿Crees que la gente te ve como una heroína? No lo hacen. Ven a una mujer que destruyó a su esposo. Sonreí tristemente. No, dije. Ven a una mujer que se negó a proteger una mentira. Río huecamente. Siempre necesitaste el control. Y tú siempre confundiste el silencio con el consentimiento, respondí. Él espetó. Entonces la máscara finalmente se ha ido. ¿Crees que ese médico te salvó? Se burló. Te está usando. Todos lo hacen. Terminé la llamada. A la mañana siguiente, se presentaron los documentos. 10 años de matrimonio reducidos a firmas y fechas, cuentas congeladas, activos rastreados. El juez otorgó la custodia exclusiva temporal sin dudarlo. Cuando Jonathan apareció en la corte, parecía más pequeño. Un defensor público se sentó a su lado. No me miró ni una vez. Se declaró culpable, no por remordimiento, sino por agotamiento. Cuando se leyó la sentencia, no sentí nada dramático, ningún triunfo, ninguna venganza, solo el cierre silencioso de una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Afuera del juzgado, los reporteros gritaban preguntas. No me detuve. El doctor Nguyen esperaba en los escalones. No tienes que decir nada, dijo. Lo sé, respondí. Pero lo haré. Me volví. La integridad no es ruidosa, dije a las cámaras. No se vuelve tendencia, pero perdura. Me alejé. Pasaron las semanas. Arbovieux se recuperó más rápido de lo que nadie predijo. Llegaron nuevos equipos. La dotación de personal se estabilizó. Los pacientes se dieron cuenta. La confianza regresó. No por los discursos, sino porque el trabajo hablaba por sí mismo. Una tarde, mientras revisaba informes sola, encontré una nota en mi escritorio. A tu padre le hubiera gustado esta versión del hospital. Sabía quién la había escrito. Miré por la ventana las luces de la ciudad y me permití una paz rara y frágil. Jonathan intentó una última vez. Una carta, escrita a mano, disculpándose, prometiendo cambiar. No respondí. Algunos finales no requieren cierre. Requieren distancia. De camino a casa esa noche, pasé por el jardín del hospital. El aire era fresco, tranquilo. Me detuve y escuché los pasos, el viento a través de los árboles, el simple sonido de las cosas continuando.
El doctor Nguyen se unió a mí. Ya no tienes que llevar esto sola, dijo gentilmente. Me encontré con sus ojos. Lo sé, dije, pero esta noche solo quiero estar de pie. Nos quedamos en silencio, no como una pose de victoria, sino como sobrevivientes. Y por primera vez desde que el café golpeó mi traje, entendí algo claramente. La verdad no solo expone, reconstruye. Pasó un año en silencio. No el tipo de silencio que proviene de la evasión, sino el tipo ganado después de que todo lo frágil ya se ha roto y se ha reconstruido con intención. Arborview cambió. No de la manera brillante del comunicado de prensa, sino en los pequeños detalles que importan. Los ascensores llegaban a tiempo. Las enfermeras no tenían miedo de hablar. Los pedidos de equipos ya no se estancaban en canales invisibles. Las reuniones terminaban con decisiones en lugar de actuaciones. La confianza regresó lentamente, como la circulación a una extremidad que se había entumecido. Pasé más tiempo caminando por los pasillos que sentada detrás de puertas de vidrio. La gente dejó de susurrar cuando pasaba. Asentían, sonreían. A veces me contaban historias sobre pacientes salvados, sobre noches que casi habían salido mal pero no lo hicieron. Esos eran los momentos a los que me aferraba. El divorcio finalizó sin drama. Jonathan no lo impugnó. Para entonces no quedaba nada que impugnar, ni poder, ni aliados, solo papeleo y consecuencias. Nunca lo volví a ver. A veces eso se sentía extraño. 10 años reducidos al silencio. Pero el silencio, aprendí, puede ser misericordioso. En una fresca tarde de otoño, el doctor Nguyen me preguntó si quería cenar. No una reunión, no un informe, cena. Elegimos un lugar tranquilo cerca del agua. Sin cámaras, sin discursos, solo 2 personas sentadas una frente a la otra, sin guardia por primera vez en mucho tiempo. No se apresuró. Nunca lo hacía. Después de que se retiraron los platos, deslizó una pequeña caja sobre la mesa. Adentro no había un anillo. Era un corazón de cristal, delicadamente tallado, la luz atrapada en sus ángulos. Soy cardiólogo, dijo suavemente. He pasado mi vida estudiando corazones, arreglándolos, protegiéndolos. Me miró firme y honesto. Pero el tuyo, continuó, siempre ha sido el que más respeté, no porque nunca se rompiera, sino porque siguió eligiendo la integridad incluso cuando dolía. No lloré. Sonreí. No porque todo estuviera curado, sino porque se estaba curando. Tómate tu tiempo, agregó rápidamente. No hay prisa, no hay expectativas. Cerré la caja suavemente. Gracias, dije, por entender. Caminamos a lo largo del río después, las luces de la ciudad reflejándose en el agua como constelaciones dispersas. Por primera vez en años, no sentí urgencia por definir lo que vendría después. Algunas cosas no necesitan nombres de inmediato. 5 años después, estábamos juntos de nuevo, esta vez debajo de una cinta estirada a través de una nueva ala del hospital. La placa llevaba mi nombre, no porque lo pidiera, sino porque la junta insistió. Mientras caía la cinta y aumentaban los aplausos, miré a la multitud, médicos, enfermeras, pacientes, familias, y sentí que algo se acomodaba en su lugar. Este era el legado, no el control, no la venganza, la continuidad. Esa tarde, caminamos por los jardines con mis hijos corriendo adelante, la risa cortando el aire. Habían crecido más altos, más ruidosos, más valientes. Llamaban al doctor Nguyen papá ahora, no por instrucción, sino por elección. En el borde de la puerta del jardín, vi a un hombre parado al otro lado de la calle. Más viejo, más delgado, más canoso, Jonathan. No se acercó, no saludó. Solo se quedó allí mirando. Por un momento, los recuerdos parpadearon. Los buenos, los dolorosos, todos suavizados por el tiempo. El doctor Nguyen apretó mi mano. ¿Quieres hablar con él?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No, dije. El pasado no necesita ser revisado para permanecer enterrado. Nos dimos la vuelta juntos. Mientras caminábamos a casa, el sol bajaba, pintando el cielo en oros cálidos y azules que se desvanecían. No sentí triunfo, ni amargura, solo paz.
Había aprendido algo a través de todo esto. La mejor venganza no es la destrucción. Es la distancia. Es construir una vida tan sólida, tan llena de significado que las personas que intentaron romperte ya no tengan acceso a tu historia. Y mientras cerraba la puerta detrás de nosotros, la risa resonando por la casa, supe que la tormenta había pasado. Lo que quedaba era sólido, y era mío. La gente a menudo piensa que las historias terminan cuando se hace justicia. No lo hacen. Terminan cuando la vida se vuelve ordinaria de nuevo. Años después del escándalo, Arborview ya no recordaba a Jonathan Reed como un director ejecutivo caído. Su nombre se desvaneció de las conversaciones, luego de los registros, luego de la memoria. Llegaron nuevos médicos que nunca lo habían escuchado pronunciar en voz alta. Nuevas enfermeras trabajaron turnos enteros sin saber que alguna vez hubo una tormenta. Así era como se suponía que debía verse la curación. Tranquila, corriente, real. Mantuve la puerta de mi oficina abierta la mayoría de los días, no como un gesto, sino porque ya no necesitaba paredes. Cuando la gente entraba, no bajaban la voz. No se inmutaban. Me hablaban como alguien que pertenecía allí, porque lo hacía. El doctor Nguyen, David, ahora en momentos que no eran oficiales, nunca trató de pararse a mi lado como un símbolo. Se paraba detrás cuando el liderazgo requería distancia y al lado cuando la fuerza requería asociación. Ese equilibrio lo era todo. No apresuramos el matrimonio. No apresuramos las etiquetas. Construimos rutinas en su lugar. Café matutino, notas compartidas sobre el cuidado del paciente, noches tranquilas leyendo en la misma habitación sin hablar. El amor, aprendí, no necesitaba ser ruidoso para ser permanente. Una tarde de invierno, recibí una carta. Sin dirección de remitente, solo mi nombre. Adentro había una sola página escrita con letra temblorosa. Escuché que te va bien. Me alegro. No te contactaré de nuevo. Solo quería que supieras que entiendo ahora. Demasiado tarde, pero verdaderamente cuida a los niños. Se merecen algo mejor de lo que fui. Jai. Doblé la carta y la volví a colocar en el sobre. No la quemé. No la guardé. La dejé ir. Algunas disculpas llegan después de haber perdido su poder. Eso no las hace insignificantes. Simplemente significa que ya no son tuyas para cargar. La vida avanzó. Los niños crecieron en su confianza, no protegidos del pasado, pero tampoco definidos por él. Sabían la verdad, apropiada para su edad, honesta, sin veneno. Aprendieron temprano que la integridad no se trataba de perfección, sino de elegir lo que era correcto, incluso cuando costaba algo, especialmente entonces. Los fines de semana, caminábamos por los jardines del hospital. A veces los pacientes me reconocían, a veces no. Ambos se sentían bien. Una tarde, una mujer anciana me detuvo, con la mano temblando ligeramente mientras sostenía la mía. Usted es la razón por la que mi cirugía ocurrió a tiempo, dijo. Me dijeron que el nuevo equipo llegó porque usted luchó por él. Sonreí suavemente. No, respondí. Llegó porque la gente aquí se negó a rendirse. Esa era la verdad. Nunca había sido la heroína de esta historia. Había sido el catalizador. La verdadera victoria pertenecía a todos los que eligieron la ética sobre la comodidad, el silencio sobre el espectáculo, la verdad sobre la conveniencia. Años más tarde, durante una cena tranquila en casa, David me miró al otro lado de la mesa. «Sabes», dijo pensativamente. «Si esa pasante nunca hubiera arrojado ese café». Me reí gentilmente. «Todavía podría estar fingiendo que todo estaba bien», dije. Nos sentamos con eso por un momento. Extraño cómo el caos llega disfrazado de humillación. Extraño cómo la claridad a menudo sigue al impacto. Afuera la ciudad zumbaba, viva, indiferente, hermosa. En algún lugar, otra tormenta estaba comenzando para otra persona. Otro momento de elección esperando suceder. Esperaba que eligieran el coraje. Porque había aprendido algo que se quedó conmigo mucho después de que los titulares se desvanecieran y los nombres fueran olvidados. El poder revela el carácter, pero la crisis revela la verdad. Y la verdad, una vez enfrentada,
no solo cambia tu vida. Te la devuelve. Apagué las luces esa noche, la casa acomodándose en una quietud familiar, y sentí que algo raro y precioso se asentaba en mi pecho. Contentamiento. No porque todo hubiera salido bien, sino porque finalmente había aprendido a pararme completamente dentro de mi propia vida, sin miedo a lo que pudiera ser quitado, segura de lo que no podía serlo. Y eso, sabía, era el final que nadie vio venir. Pero era el único que importaba. Hay un momento extraño que llega después de que todo ha terminado. No los aplausos, no el alivio, sino el silencio que sigue cuando ya nadie está mirando. Fue entonces cuando finalmente conocí a la mujer en la que me había convertido. No era dramática. No estaba enojada. Ni siquiera era particularmente valiente. Era clara. Clara sobre lo que nunca volvería a tolerar. Clara sobre lo que importaba. Clara sobre a quien ya no necesitaba explicarse. Durante mucho tiempo, pensé que la fuerza significaba resistencia, quedarse, absorber, proteger la imagen de las cosas mucho después de que su verdad se hubiera podrido. Estaba equivocada. La fuerza, aprendí, es saber cuándo dejar de fingir. En las mañanas tranquilas, todavía camino sola por Arborview antes de que comience el día. Los pisos brillan bajo luces suaves. Las máquinas zumban constantemente. En algún lugar una enfermera se ríe. En otro lugar, una vida comienza o termina. Los hospitales son lugares honestos. No les importa quién solías ser. Les importa quién aparece. Ya no me estremezco cuando la gente me reconoce. Ya no siento la necesidad de reducir mi presencia o suavizar mi autoridad para que los demás se sientan cómodos. El liderazgo no requiere volumen. Requiere alineación. Y la alineación es pacífica. A veces pienso en ese momento en el vestíbulo. El café, las cámaras, la sonrisa presumida. Podría haberme roto. En cambio, me despojó hasta lo que era real. No odio a la chica que tiró el café. Tampoco la perdono. Ella era un espejo que reflejaba un sistema que recompensaba la arrogancia y castigaba la moderación. Un sistema que sobrevivía en el silencio. Ella no creó el colapso. Ella lo expuso. Y por eso, dejé ir la ira. David me preguntó una vez si alguna vez deseé que hubiera sucedido de manera diferente. Consideré la pregunta cuidadosamente. No, dije, solo desearía haber confiado en mí misma antes. La confianza es algo silencioso. No grita advertencias. Las susurra. La mía había estado susurrando durante años. La escucho ahora en la forma en que elijo a las personas. En la forma en que digo no sin disculparme. En la forma en que dejo ir sin necesitar que la otra persona entienda. La vida no se volvió perfecta después de la tormenta. Se volvió honesta. Hay días en que el dolor todavía me sorprende. Por un matrimonio que una vez tuvo amor real. Por años dedicados a manejar ilusiones. Por la mujer que podría haber sido si me hubieran enseñado antes que la paz no es egoísta. Pero el dolor ya no me posee. Pasa, como todas las cosas. Por la noche, cuando la casa está tranquila y la ciudad afuera se suaviza en un zumbido distante, a veces me siento junto a la ventana y pienso en las innumerables mujeres paradas en sus propios vestíbulos, literales o metafóricos, conteniendo la respiración. Preguntándose si hoy es el día en que hablan. Desearía poder decirles esto: no tienes que explotar. No tienes que actuar. No tienes que probar nada. Solo tienes que decir la verdad una vez. Después de eso, todo se reorganiza. La gente te malinterpretará. Algunos te resentirán. Unos pocos intentarán reescribir tu historia. Déjalos. La vida que viene después de la verdad no necesita consenso. Necesita coraje. Años a partir de ahora, nadie recordará el café. Recordarán el cambio. El momento en que la habitación cambió. El momento en que el poder dejó de fingir. Y tal vez si he hecho bien mi trabajo, tampoco recordarán mi nombre. Recordarán el estándar. Eso es suficiente. Apago la luz y me dirijo arriba. El sonido de pasos familiares conectándome a tierra.
Mañana traerá sus propios desafíos. Presupuestos, pacientes, decisiones que no se vuelven tendencia, pero que importan profundamente. Estoy lista. No porque sea inquebrantable, sino porque sé ahora que incluso si todo lo que construyo me fuera quitado mañana, todavía tendría la única cosa que nadie puede volver a quitarme, a mí misma. Y ahí es donde la historia realmente termina. Durante mucho tiempo, creí que el poder era algo que tenías, un título, una firma, un asiento en la cabecera de la mesa. Estaba equivocada. El poder es algo a lo que sobrevives. Se revela solo después de que todo lo que una vez te protegió, el estatus, el matrimonio, la reputación, ha sido despojado. Solo entonces ves lo que queda. Lo que quedó para mí no fue ira. Fue discernimiento. Ya no confundo la atención con el respeto. Ya no confundo el encanto con el carácter. Ya no confundo la resistencia con el amor. Esas lecciones no llegaron suavemente. Llegaron empapadas en café, transmitidas en vivo, diseccionadas por extraños que pensaban que conocían mi corazón por un clip de 15 segundos. Y sin embargo, no las desharía. Porque hay una libertad que solo llega después de la humillación. Cuando te das cuenta de que lo peor ya ha sucedido y todavía estás de pie. La gente todavía me pregunta cómo mantuve la calma ese día. Imaginan estrategia, cálculo, hielo en mis venas. La verdad es más simple. Mantuve la calma porque algo dentro de mí finalmente dejó de suplicar, dejó de pedir ser elegida, dejó de esperar ser salvada, dejó de esperar permiso. Ese fue el momento en que me volví peligrosa. No para los demás, sino para las mentiras dentro de las que había estado viviendo. Hay un dolor particular que viene con la claridad. Lloras no solo lo que te hicieron, sino lo que permitiste. El silencio que mantuviste, los instintos que ignoraste, las banderas rojas que explicaste porque el amor las hacía inconvenientes. Me perdoné a mí misma por eso lentamente. No porque fuera fácil, sino porque la culpa, cuando se mantiene demasiado tiempo, se convierte en otra jaula. En estos días, mi vida es más tranquila. No más pequeña, más tranquila. Elijo menos habitaciones. Hablo menos palabras. Mantengo a menos personas cerca. Pero los que quedan me ven claramente y yo los veo a ellos. Esa claridad mutua vale más que cualquier multitud. A veces pienso en la pasante no con amargura sino con curiosidad. Me pregunto en quién se convirtió después de su caída, si aprendió, si se endureció, si confundió la consecuencia con la crueldad o la reflexión con el castigo. Espero verdaderamente que algún día entienda esto, el poder prestado siempre es temporal. El poder ganado comienza con la responsabilidad. No arruiné su vida. Ella la apostó a la autoridad de otra persona. Esa distinción importa. También pienso en Jonathan. No a menudo, no con cariño, sino honestamente. No nació cruel. Se volvió descuidado. Y el descuido cuando se mezcla con el sentido de derecho es como la gente pierde todo lo que dice amar. Esa también es una lección. El hospital prospera ahora, no solo por mí, sino porque los sistemas importan más que los salvadores. La transparencia sobrevive al carisma. La cultura perdura más que los individuos. Ese es el legado que protejo. No un nombre en un edificio, un estándar. Cuando las mujeres jóvenes me piden consejo, esperan algo dramático, una advertencia, un mantra, una historia que puedan volver a publicar. Les doy algo más tranquilo. Presten atención a cómo la gente trata a aquellos que no pueden hacer nada por ellos, digo. Ahí es donde la verdad siempre se filtra. Y luego dejo que encuentren sus propias tormentas porque todos deben hacerlo. Una noche, mientras cerraba mi oficina y caminaba por el pasillo vacío, atrapé mi reflejo en el vidrio. No la mujer que solía ser. No la mujer de los titulares, sino alguien más firme. Alguien que ya no confunde la supervivencia con el éxito o el sacrificio con la virtud. Sonreí, no porque la vida fuera perfecta, sino porque era mía completamente, sin disculpas. Si esta historia tiene un final, y todas las historias lo tienen, no es el despido o el divorcio o el ajuste de cuentas público. Es esto, ya no vivo en reacción a lo que me hicieron. Vivo en alineación con quien soy. Y eso tranquila y completamente cambió todo.
Hay un momento mucho después de que el ruido se desvanece cuando te das cuenta de algo simple y profundo. Ya no estás esperando que suceda nada. Ni justicia, ni validación, ni redención. La vida ya ha llegado. Me despierto temprano ahora, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. La ciudad es más tranquila antes de recordarse a sí misma. Los pasillos del hospital zumban suavemente como un ser vivo en reposo. Camino a través de ellos sin urgencia, sin actuación, sin armadura. Pertenezco aquí, no porque mi nombre esté adjunto a decisiones o edificios, sino porque elegí la responsabilidad cuando el escape hubiera sido más fácil. Esa elección todavía resuena. La gente a veces pregunta si alguna vez me arrepiento de cuán públicamente se desarrolló todo. Les digo, no. La privacidad es un lujo que ganas cuando tu verdad ya está intacta. Hasta entonces, el silencio solo alimenta la mentira. No expuse mi vida para ser valiente. Lo hice porque las mentiras prosperan en la oscuridad y yo había terminado de vivir allí. La parte más difícil no fue perder un esposo. Fue perder la versión de mí misma que creía que el amor significaba tolerancia sin límites. Esa mujer se esforzó tanto por ser razonable, indulgente, comprensiva. Pensó que si absorbía suficiente daño en silencio, podría preservar la forma de una vida que le habían enseñado a valorar. Ella no falló. Ella aprendió. Y aprender a veces parece una pérdida antes de parecer libertad. Ahora mi vida está hecha de cosas más pequeñas y verdaderas. Conversaciones que no requieren traducción. Trabajo que se alinea con la conciencia. Silencio que no se siente vacío. Ya no persigo la felicidad. Protejo la paz. Hay una diferencia. La paz no suplica atención. La paz no necesita testigos. La paz simplemente se queda. Los fines de semana, cocinamos juntos, a veces mal. La risa llena la cocina en estallidos desiguales, y nada se siente lo suficientemente urgente como para interrumpirla. Veo a los niños crecer en sí mismos, seguros, curiosos, sin miedo a hacer preguntas. Saben quién soy, no como un titular, sino como una constante. Y eso importa más que cualquier otra cosa que haya construido. Ocasionalmente, alguien menciona la historia, el café, el vestíbulo, el colapso que siguió. Los dejo hablar. Las historias se vuelven más pequeñas cada vez que se vuelven a contar. La verdad no. La verdad se vuelve más tranquila pero más fuerte, tejida en la forma en que las personas eligen, lideran y se alejan cuando algo se siente mal. Ese es el impacto que perdura. Ya no pienso en la venganza. La venganza te mantiene atado al momento que te lastimó. Elegí la liberación. La liberación no es dramática. No se siente como una victoria. Se siente como espacio. Espacio para crecer sin disculpas. Espacio para amar sin miedo. Espacio para vivir sin escanear constantemente en busca de la próxima traición. Si pudiera hablar con la mujer que era esa mañana, la que entraba en el vestíbulo sin saber cómo su vida estaba a punto de fracturarse, no le advertiría. No suavizaría el golpe. Solo diría esto: sobrevivirás a esto y te gustará en quién te conviertes gracias a ello. El mundo les dice a las mujeres que la compostura es debilidad, que la ira es poco atractiva, que el poder debe ser ruidoso para ser real. ¿Miente? El verdadero poder es saber cuándo hablar y cuándo alejarse para siempre. El verdadero poder es elegir la integridad, incluso cuando nadie está aplaudiendo. El verdadero poder es construir una vida que no requiera que te encojas para que otros puedan mantenerse erguidos. Mientras la noche se asienta y las luces de la ciudad se encienden una por una, apago la lámpara de mi oficina y me quedo un momento en la quietud. Nada me persigue. Nada está colapsando. Nada necesita ser probado. Esta es la vida que elegí conservar y es suficiente.